Sí, damos oficial comienzo al tercer encuentro de este seminario de formación extracurricular en comunicación política. Estamos, como dije, en el tercero de los 6 encuentros. Recuerden que para certificar su asistencia tienen que asistir a por lo menos 4 de los 6. Como siempre, dentro de unos minutos les voy a mandar el form para controlar la asistencia, que lo hacemos desde ahí. En la carpeta de Drive de bibliografía tenemos, ya están cargados los textos que referían a este encuentro, que eran los que nos faltaban, y a medida que vamos teniendo los PPT de quienes van exponiendo, también los vamos a ir subiendo. Eso con respecto a lo más administrativo. Les pedimos igualmente que si pueden tener su nombre y apellido en los usuarios acá de Zoom, ante cualquier duda o consulta nos viene bien. Bien, en este tercer encuentro vamos a hablar un poco de uno de los temas que más en agenda está, creo, que un poco ya la semana pasada lo trajeron a debate y empezamos a discutirlo, y que podemos decir que tenemos un gran expositor para hacerlo, y que el encuentro de hoy se va a basar en las herramientas y en las técnicas para gestionar comunicación política y campañas en particular a partir de los datos. Nos parece importante dar esta discusión, que dentro de nuestra carrera ya se está dando bastante, y que para hacerlo tenemos a un expositor de lujo que ahora Vicky va a presentar. Buenas tardes a todos y a todas. El encuentro de hoy va a estar dictado por Juan Ignacio Belvis. Él está maestrando en gestión de contenidos en la Universidad Austral, es docente de grado y posgrado e invitado en diferentes universidades como la Universidad de Buenos Aires, Universidad Austral, entre otras. Es coordinador de comunicación y comunidad de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, consultor en innovación cívica, y ha colaborado con diferentes gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de políticas públicas que tienen como eje la apertura gubernamental y la transparencia activa. En nuestra carrera, junto a Antonio Milanese, es docente de la materia Laboratorio de Políticas Públicas. Desde ya te agradecemos, Juan, por estar acá, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Vicky, Caro y a todo el equipo de la carrera. Entiendo que ahí me deberían estar escuchando bien. Veo acá algunas caras conocidas, colegas y amigos de la carrera, así que un gusto estar con ustedes. Obviamente nos hubiera gustado más estar en un lugar presencial y compartir las charlas y los pasillos de la facultad, pero bueno, las circunstancias nos obligan a estar viviéndolo de esta forma. Voy a empezar a presentar y a compartir pantalla, de ser posible. A ver, espérenme un segundito. Y gracias por la presentación también. Voy a mencionar algo que no aparecía ahí y que quizás en el contexto de hoy es hasta más relevante. Espérenme que no estoy pudiendo. Un segundo. Que es que hace también más de 10 años que trabajo en campañas electorales, ¿no? Específicamente en las áreas digitales. ¿Ven bien ahí? Yo no los estoy viendo a ustedes ahora, así que si me dicen, mejor. Si alguno aceptó el Perfecto, se audio, me ve. dicen. Buenísimo. Decía yo, desde el año 2000, desde la elección del 2009 que trabajo en gestión de la parte digital en campañas electorales. Y desde ese momento hasta acá hemos hecho varios experimentos y varias experiencias en el desarrollo, y un poco lo que, en el contexto de lo que planteaba Caro y del seminario nos parecía interesante traer hoy, era bueno, el foco en el uso de algunas herramientas, ¿no? Y me parecía importante para eso poner algún contexto en definir un poco el mundo donde vivimos y la sociedad en la que vivimos, para plantear por qué quizás son importantes empezar a innovar también en la forma en la cual pensamos las campañas electorales, en la cual pensamos la forma de plantear las estrategias respecto de las campañas electorales.
los que hacen comunicación política, los que ya están en el mundo de la consultoría en este sentido, habrán escuchado hablar seguramente de Joseph Napolitan. Joe Napolitan, que quizás es uno de los que más ha influenciado al mundo de la consultoría política. Tiene un documento que es súper interesante, que es las 100 cosas que he aprendido haciendo campañas electorales, y una de esas cosas, de esas 100 cosas, es esta que está acá en pantalla, y es para mí importantísimo para plantear todo lo que viene después. Y es esto que dice ahí, ¿no? De que cada campaña es diferente, cada campaña es la misma, el objetivo de toda campaña política es el de persuadir a los votantes, de elegir una papeleta entre varias, o hacer un tic en una caja o apretar un botón, ¿no? Digo, pero vamos a lo mismo. En toda campaña ciertas cuestiones son similares cuando no idénticas. Y toda campaña tiene los mismos ingredientes esenciales: encuestas, estrategia, mensaje, publicidad, organización, fondos. Pero toda campaña tiene sus especificidades y el enfoque y la estrategia deben ser definidas y aceptadas según las condiciones concretas, ajustando las tácticas a las necesidades del momento. No hay un montón de keywords acá, ¿no? De palabras clave que son fundamentales para ponerse a pensar y a diseñar una campaña. Y yo sintetizo esto con una visión que para mí tiene que ver también con mi formación y con mi camino y con haber sido músico un tiempo, y es el jazz, ¿no? Digo, no sé si alguno acá es instrumentista o ha tocado jazz alguna vez, pero cuando uno sale a una sesión de jazz, uno tiene ciertas cuestiones claras, pero no tiene del todo claro qué es lo que va a hacer, ¿no? Digo, tiene técnicas, tiene escalas, conoce a los otros músicos, sabe cuál es su instrumento, sabe cómo funcionan las cosas, y van pasando en función del contexto, ¿no? Y en función de cómo es que efectivamente uno puede interactuar con ese contexto y las circunstancias que se dan en ese sentido. Entonces, un poco creo que lo que nos dice Napolitan es: vamos a tener todas estas cosas, encuestas, estrategia, mensaje, publicidad, organización, fondos, pero no sabemos muy bien cómo los vamos a usar y cómo los vamos a combinar en función del contexto. Entonces, lo primero que me parece importante justamente es definir el contexto, ¿no? Fíjense lo vieja que me quedó esta foto, que es de hace 4 años, ¿no? de la elección de la primera elección de Trump, ¿no? Donde le gana claramente a Hillary, al menos en el colegio electoral. Y fíjense, digo, hasta la disposición de la forma en la que sale la persona a mostrarse, hace que la gente le dé la espalda y que eso sea la selfie. Digo, hay un montón de cosas que van cambiando y que definen un montón de aspectos y de detallecitos que hasta tenemos que pensar, ¿no? Uno cuando trabaja en una campaña tiene que, desde diseñar el back ese que tiene atrás Hillary, hasta pensar, por ejemplo, en ese caso, que tenía que ponerle una tarima, ¿no? Porque si no, la altura de la selfie para que la gente entre y ella también no iba a dar. Entonces, de nuevo, planteando el contexto, yo soy de los que viene de la escuela de los que hablamos de la sociedad de la información, ¿no? De la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Esta frase de ahí es una frase de uno de los autores que para mí es de los más interesantes y los más importantes para pensar justamente los fenómenos mediáticos en los contextos actuales, que se llama Lev Manovich, que es un ruso, muy interesante en sus planteos. Él se define como un antropólogo cultural, y él habla de la revolución mediática de los nuevos medios, y él tiene un libro que se llama El lenguaje en los nuevos medios de comunicación, que es más que interesante. Y plantea que en términos de las revoluciones mediáticas, esta es sin lugar a dudas la más importante de todas. Y me parece importante en este sentido plantear una cadena de valor, ¿no? Digo, nosotros escuchamos mucho hablar de datos, escuchamos mucho hablar de información, escuchamos mucho hablar de conocimiento, y son palabras que muchas veces se utilizan de forma indistinta. Y creo que es importante diferenciar un poco, ¿no? Y plantearlo justamente en términos de una cadena de valor, ¿no? El dato es el punto de origen, es la forma más abstracta, de alguna forma de almacenar, más abstracta y más granular, justamente, de almacenar información. Pero bueno, la información surge de la combinación de diferentes datos, de la combinación de diferentes puntos, como decíamos, más granulares, ¿no? Entonces, si yo combino datos, tengo información; si yo combino información, tengo conocimiento, ¿no? Y ahí está
el aspiracional de la sabiduría, ¿no? Que es de alcanzar diferentes tipos de conocimientos. Pero en el fondo lo importante que me parece en este sentido es saber que el dato viene primero, la información viene después y el conocimiento viene después. Y de hecho, van a ver que diferentes autores, algunos hablan de la sociedad del conocimiento, otros hablan de la sociedad de la información. Bueno, vamos a ir viendo y eso dependerá de cada uno, pero en el fondo sí me parece importante centrarnos en que estas tres palabras, información, datos y conocimiento, son de alguna forma las centrales que nos sirven a nosotros para definir el contexto en el que vivimos y la sociedad en la que hoy nos toca, al menos a los que hacemos esto, gestionar campañas electorales. Y para definir este contexto, no puedo menos que mencionar a este sujeto, que es una persona central en la definición y que le ha dado forma al mundo en el cual vivimos nosotros, que es Sir Tim Berners-Lee, un miembro de la Casa Real Británica, que este señor desarrolló tecnológicamente tres... no sé por qué se me va cada tanto la pantalla, mejor dicho, dos siglas que pasan por nuestra vida diariamente aun cuando quizás no las vemos. Una de ellas es www, ¿no? La World Wide Web, y la otra es HTTP, ¿no? Que es el protocolo de transferencia de hipertexto, que son básicamente la tecnología o gran parte de la tecnología que hace que la web funcione, ¿no? Que hace que la puerta de acceso a Internet, que tenemos la gran mayoría de las personas, y que de hecho para algunos es sinónimo de Internet, se haya desarrollado como tal. En algún punto él lo que hizo fue cerrar esta brecha entre la computación, ¿no? La informática, el acceso a lo digital en el mundo de Internet, muy similar a lo que había hecho Windows, ¿no? En el momento en el que nos habilita a nosotros las interfaces gráficas y nos corre de esto de tener que trabajar en terminales, ¿no? Lo que vemos a la izquierda es, algunos acá probablemente se acuerden, un sistema operativo que se llamaba MS-DOS, de Microsoft también, donde nosotros, si queríamos interactuar con la computadora, lo que teníamos que hacer es escribir comandos, ¿no? No teníamos muchas otras formas. Después fueron avanzando, aparecieron algunas aplicaciones que tenían interfaces gráficas, hasta que Windows, ¿no? De alguna forma, vamos a discutir la historia, ¿no? Pero Windows de alguna forma empieza a habilitar a un montón de otros usuarios a poder interactuar con las computadoras de una forma amigable. Bueno, Tim Berners-Lee un poco hace lo mismo, permitiéndonos a los humanos, ¿no? Interactuar con Internet de una forma amigable. Y esto pasa en la prehistoria, ¿no? En los años 90. ¿No? Estamos hablando de hace 20 y pico, 30 años. Algunos de ustedes probablemente no habían nacido, algunos de ustedes ya estaban jugando con computadoras. Pero esto pasa, como decíamos, en la primera parte de la década de los 90. Y en ese sentido me parece importante destacar, y de nuevo en un contexto de definición de la situación mediática y del mundo mediático en el cual nosotros vivimos, que se da un cambio central en la aparición de Internet, pero no en la aparición de Internet al principio. Ahora Internet arranca en los años 70, ¿no? Digo, el desarrollo de la parte comercial y expansiva arranca en los años 90, justamente con el desarrollo de Tim Berners-Lee. Pero la Internet que nosotros vivimos ahora, en el mundo en el cual nosotros estamos inmersos y que ya no tiene una forma, sino que es básicamente algo que nos rodea completamente, tiene un cambio trascendental respecto de todas las conformaciones mediáticas hasta ese momento, al menos en los últimos varios cientos de años, y es que nosotros nos habilita a dejar de vivir en un entorno de mass media, ¿no? De producción de contenido masivo, donde tenemos muy pocos que producen y muchos que consumen, a darnos la posibilidad de que cada vez sea más la gente que produce contenidos, y que eso también reduce en un punto la masividad de las audiencias, ¿no? Y de hecho creo que quizás el ejemplo más claro es YouTube, ¿no? Digo, hoy cualquiera, bueno, antes era Twitter, antes eran los blogs, ¿no? Digo, pero hoy quizás en el mundo también audiovisual en el cual estamos viviendo, YouTube puede ser un gran caso, ¿no? Donde tenemos canales
que efectivamente tiene una producción de contenido de alta calidad, millones de vistas, más vistas que la televisión, sin ninguna productora, ¿no? Digo, sin ningún canal, sin la estructura mediática que antes era necesaria, porque justamente con el avance de Internet que arranca en los años 2000, ¿no? Y lo que fue llamado en su momento la burbuja de las .com, que se da entre 2000 y 2001 en la bolsa de Estados Unidos, donde cambia un poco la estructura económica de la industria de Internet, y aparecen los grandes jugadores que son los que nosotros conocemos hoy. Es cuando arranca Google, es cuando arranca Wikipedia, es cuando cambia un poco la forma que tenía Internet, porque básicamente lo que hace es algo que en su momento Alvin Toffler había descrito como un fenómeno posible, y es los prosumidores, ¿no? Digo, nosotros dejamos de ser simplemente consumidores de contenido, ¿no? Que era un poco lo que nos pasaba en el esquema anterior, ¿no? Digo, si nosotros pensamos en los medios tradicionales, radio, televisión, hasta internet probablemente en los años 90, nuestro rol era profundamente pasivo. Nosotros solamente podíamos consumir el contenido y como mucho almacenarlo. No digo, pero no teníamos la capacidad real de producir ese contenido o de interactuar con él, ¿no? Salvo en los videojuegos, ¿no? Que es un tipo de contenido especial y que a mí además me parece súper interesante como fenómeno, y cómo también ha ido digo, como género de contenido, ha ido también mezclándose con otro tipo de cosas, ¿no? Pero Alvin Toffler nos habla de los prosumidores, ¿no? Que es un poco lo que somos todos nosotros. Nosotros consumimos y producimos contenido. Desde el audio que le mandamos a alguien es contenido. La foto que publicamos en Facebook, en Twitter, es contenido, ¿no? Y eso hasta modifica las experiencias, ¿no? Digo, recuerden la foto que veíamos recién de Hillary, ¿no? Digo, el pensar en que los contenidos van a ser producidos por los propios usuarios hace que hasta tengamos que repensar el espacio físico en algunos casos, ¿no? Y hace que también la experiencia de consumo muchas veces pase no solamente por el vivir la experiencia, sino por además contarla, ¿no? Narrarla a través de los dispositivos móviles. Esa foto es una foto que ustedes van a ver, perdón, no es una foto, no, es una imagen, sí es una foto, pero no es esa foto la que van a ver, pero sí la imagen esa de la gente viviendo las cosas a través de sus teléfonos, ¿no? Digo, ¿cuánto nos ha tocado ir a un recital y tener uno al lado firmando el recital? Y es parte de su experiencia de consumo, ¿no? Después podemos discutir un montón de cosas alrededor de eso, pero me parece que eso es central. Entender que, de nuevo, nosotros ya no somos los consumidores pasivos que éramos como sociedad hasta hace unos 20 años, sino que cada vez producimos más contenido. De hecho, si nosotros pensamos en las plataformas mediáticas de hoy, como por ejemplo Facebook, ¿no? Facebook tiene la mayor concentración de audiencia en la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad hubo un espacio donde tuvieras tanta audiencia. Y lo más interesante en el sentido es que Facebook no nos genera contenido. El contenido lo generamos nosotros. Lo que Facebook hace es poner una estantería tecnológica de una usabilidad discutible además, pero que en el fondo lo que hace es permitir que nosotros podamos interactuar con el contenido de otros igual que nosotros. Y eso también tiene algunos fenómenos aparejados, lo que llamaríamos una externalidad, que en este caso la podríamos considerar negativa, que es que hay más contenido del que podemos consumir también, ¿no? Y que también hay otro fenómeno que a mí me encanta un autor que se llama Henry Jenkins, ¿no? Que habla mucho de la cultura de la convergencia, ¿no? Y define la convergencia desde diferentes puntos de vista, pero una de las cosas que nos plantea Jenkins es que nosotros antes, de nuevo, en la prehistoria, hace 20, 30 años, teníamos una relación muy clara entre soporte y contenido, ¿no? El diario era un objeto de papel que nos manchaba los dedos y que tenía un tipo de contenido asociado muy directamente. Lo mismo la radio, ¿no? La radio era un objeto, la tele era un objeto. Bueno, la aparición justamente de la digitalización de todo ese tipo de medios hacen que, primero, pasen todos por el mismo lugar, ¿no? Antes la radiofrecuencia, las ondas de televisión, el papel, ¿no? Iban por caminos distintos. Hoy van todas por fibra óptica, con lo cual
Digo, ya de por sí tenemos una unificación en la forma de acceder, que es a través de Internet, justamente, ¿no? Pero lo otro que nos plantea esta idea de la convergencia es, antes yo necesitaba varios dispositivos distintos, hoy tengo varios dispositivos distintos, pero en todos los dispositivos distintos puedo hacer todo, ¿no? Y eso tiene algunas implicancias, ¿no? Por ejemplo, en términos de competencia, ¿no? Hay una idea, una teoría bastante interesante que es la economía de la atención, ¿no? Que nos habla de que nosotros estamos primero lo que nos plantea es que la atención es un recurso escaso, ¿no? Digo, la economía interviene en los procesos donde justamente hay escasez, ¿no? Digo, para entender cómo funciona la demanda y la oferta. Y en ese sentido hay sobreoferta de contenidos cuando nuestra atención sigue siendo limitada en función de nuestra capacidad cerebral. Y yo uso un caso que siempre me parece bastante claro en este sentido y cercano, que es cuántas veces tardamos más tiempo en elegir la serie que vamos a ver en Netflix que en verla. ¿No? Digo, tenemos que pasar por un proceso de filtrado, ¿no? Y los que miran contenido en YouTube, ni hablar. Yo a veces paso un rato largo buscando qué voy a ver y al final termino viendo un video de 5 minutos y estuve 3, 4 minutos buscando algo para ver, ¿no? Y eso creo que es parte también de nuestro rol dentro de ese ser prosumidores. Nosotros empezamos a filtrar, digo, tenemos que tener esa capacidad. Y como decíamos, además, eso nos plantea ciertas circunstancias en términos de que yo puedo elegir, por ejemplo, ahora ver un contenido en esta pantalla que tengo acá enfrente, o en la pantalla que tengo allá atrás, o en la pantalla que tengo acá, y la experiencia de usuario va a ser completamente distinta en cada una de esas pantallas. Entonces, yo probablemente lo que voy a hacer es, si yo tengo un texto largo, y quizás no lo voy a ver en el teléfono, probablemente lo lea acá, lo lea en la pantalla esta que tengo acá. Y si quiero ver un video largo en YouTube, y probablemente no lo mire en el teléfono, lo mire en la pantalla esa de allá, pero si voy a ver Twitter, y quizás sí lo hago en el teléfono, o si tengo que leer mails o borrar mails, quizás lo haga en el teléfono. Entonces, digo, ya no solamente empezamos a filtrar el contenido o la acción que nosotros queremos hacer con ese contenido, sino también empezamos a decidir en qué dispositivo vamos a hacer esto, ¿no? Donde además, digo, tenemos hoy hasta este tipo de fenómenos de los contenidos se multiplican, los dispositivos se multiplican y hasta podemos nosotros programar contenido, desarrollar contenido para una heladera, ¿no? Tenemos heladeras con Android, tenemos microondas con Android. Digo, nosotros podemos producir contenido. No significa que vayamos a hacerlo para una campaña de esto, pero, o sí, ¿no? No importa, es otra discusión, pero lo importante es saber justamente que digo, esa competencia por la atención, ¿no? Es cada vez más diversa y cada vez más compleja. Y sí, nosotros en el contexto de las campañas electorales tenemos que saber que vamos a estar disputando la atención de la audiencia en esos dispositivos, esas cajas negras de las que nos habla Henry Jenkins, que puede ser, como decíamos, un teléfono celular, una tablet, una laptop, un Smart TV, una consola de videojuegos, donde a la vez tenemos TV, radio, diarios, WhatsApp, el jueguito con el que jugamos con nuestros amigos, el mensaje que nos llega por Telegram y un montón de cosas más. Y en eso, en todo ese ruido, nosotros tenemos que lograr colar nuestro mensaje, ¿no? Y eso me parece que es importante. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo estoy con un temita que no los estoy viendo a ustedes, yo estoy viendo en mi presentación, así que si quieren le dicen a Caro ahí y en todo caso habilitan el micrófono y vamos peloteando un poco. Así que de nuevo ahí me interrumpen cuando les parezca necesario dar alguna discusión. Pero bueno, hasta acá es de alguna forma el contexto, ¿no? Digo, este es el mundo en el que al menos con algunos colegas, digo, que lo vemos de esta forma, ¿no? Y que entendemos que es en el contexto en el cual nosotros tenemos que salir a disputar el voto, ¿no? Y estamos en campañas electorales, nosotros lo que queremos es que nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestros candidatos, nuestros partidos, nuestros frentes logren la mayor cantidad de representación posible. Entonces, quiero mencionar a dos personas, en este caso,
que me parece que son centrales, y no porque vayamos a ver lo que hicieron acá, pero sí para que los que les interese esto vayan después a buscarlos. Este señor acá se llama Harper Reed, y así como lo ven fue el CTO, es decir, el jefe de tecnología de la campaña de Obama en el 2012. Él viene del mundo de los startups de Chicago, creó una empresa llamada Threadless, que es un caso súper interesante de crowdsourcing de diseño, que acá ahora lo copió una empresa llamada Flash Cookie. Y este señor justamente lo que hizo fue implementar una lógica que es muy interesante. Hay una charla, después si quieren se les mando el link a través de Caro, o lo pasamos ahora un rato por acá, sobre cómo pensar a la campaña, las campañas, desde la lógica de los servidores de Internet. Y esto, de nuevo, me parece más interesante que quizás lo vayan a ver si les interesa, o si les genera alguna inquietud, pero es muy interesante cómo plantea que las tareas son procesos que en muchos casos son automatizables. Y en ese sentido, digo, si uno genera diferentes instancias tecnológicas, puede ir facilitando el desarrollo de esas tareas. Y para mí, lo más importante de lo que fueron las dos campañas de Obama, tanto la del 2008 como la del 2012, ¿no? en las elecciones americanas, tienen que ver con que el uso de la tecnología no estaba centrado en lo que yo a veces llamo la cosmética, ¿no? Digo, que es, ok, agarro un dispositivo tecnológico para hacerme, para adosarme valores de innovación, valores de juventud, valores de disrupción. Se me ocurren 2 o 3 ejemplos. Uno de ellos fue, ¿se acuerdan? En la elección pasada en Francia, en la que gana Macron, hay uno de los candidatos, creo que se me salió el tercero o cuarto, hacía actos de campaña con hologramas. Es decir, él estaba en un lugar y se proyectaba su figura en otro lugar, ¿no? Bueno, eso para mí entra dentro de esto que les digo de, recuerdo otra, Francisco de Narváez, cuando fue primer candidato a diputado nacional en el 2007, había armado en Second Life, algo que probablemente ustedes, la mayoría, ni siquiera lo hayan visto, que era una red social más tipo de Sims, ¿no? Había armado el Museo de Perón adentro de Second Life, ¿no? De nuevo, esas son acciones que lo que buscan es la gacetilla de prensa, ¿no? Bueno, para mí lo importante que aportó la campaña de Obama, de nuevo, 2018 primero y 2012, mucho más aún todavía, es no vamos a usar la tecnología para los espejitos de colores, no, la vamos a usar para mejorar la eficiencia de nuestro proceso estratégico, táctico y operativo de la campaña. Y eso para mí es importantísimo. El otro sujeto, digo, y así como el otro era un hacker bueno, ¿no? Digo, Harper Reed es un hacker bueno, por decirlo de alguna forma, es este señor, que se llama Andrés Sepúlveda. Este señor está, la última vez que revisé al menos, está en prisión. Hay una nota muy interesante que le hicieron en la revista Bloomberg, que tiene ese título, Cómo hackear una elección. Y este señor nos cuenta cómo de nuevo, digo, podemos creerle o no, digo, pero bueno, está en prisión, si a algo claramente le han creído los fiscales en Colombia de lo que él dijo, pero lo que él plantea es que lo contratan en las elecciones para hackear, en el mal término, en el mal uso del término, a las campañas que están enfrente. ¿Y qué significa esto? Clonarle los teléfonos a los candidatos para saber qué les llega, hackearle, entrarle a los mails, mandar mails en los nombres de ellos, es decir, delitos, ¿no? Delitos, digo, hechos que están penados de diferente forma, pero en la gran mayoría de los países en los que vivimos y en los que este señor ha trabajado, según él, y obviamente lo niega, para JJ Rendón, uno de los referentes del mundo de la comunicación política. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No sé si tienen una, no sé si puedo yo quizás frenar acá para ver si los puedo ver a ustedes. No, creo que no, estamos bien, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Buenísimo, seguimos. Entonces, a ver si logro enganchar esto de vuelta. Entonces, ¿cómo hablamos con la matriz? ¿No? Es muy loco, porque
Matrix ya tiene cuántos años la película, ¿no? Digo, como una banda, pero bueno. Siempre me queda esa imagen de la película Matrix, ¿no? De Neo, ¿no? El personaje principal, que lo que hace es lee el código, ¿no? Él puede ver el código y lo que pasa en realidad en el código, dentro del código, sin tener que ver la representación gráfica, ¿no? Que es, si piensan, un poco lo mismo que hizo Tim Berners-Lee y Windows, pero al revés, ¿no? Porque la masividad justamente del acceso a Internet y del acceso a la informática, por decirlo de alguna forma, tuvo que ver justamente con quitar esa complejidad de tener que hablar con la Matrix, de tener que tipear el código, de tener que leer el código. Nos puso una interfaz gráfica en el medio. Bueno, los que hacemos, lo que vamos a contar un poco ahora, en realidad lo que hacemos es dar ese paso para atrás y volver a hablar con la Matrix. Y ahora vamos a mostrar algunos casos de por qué. Esto que ustedes ven ahí son dos representaciones de lo mismo, que es un posteo de Facebook, ¿no? Y tenemos la representación gráfica a través de la interfaz, y lo que está a la derecha, y si no se fijan, hay que resaltar una parte, es la interpretación que hace Facebook de la imagen que está dentro de ese posteo. Y no sé si llegan a leer ahí, pero dice, la imagen puede contener una persona, exterior, naturaleza y agua. Facebook, a través de diferentes algoritmos de interpretación de imágenes, interpreta la imagen, y de hecho, si a ustedes les ha pasado alguna vez de entrar con una muy mala conexión a Facebook, le va a aparecer ese texto en lugar de la imagen. Entonces, empezamos a ver que el usuario final ve una cosa, pero hay muchos más datos detrás de esa pieza de contenido para el usuario. Hay muchos más datos detrás. Y para los que hacemos estrategia y para los que pensamos en cómo atraer justamente audiencia y cómo interactuar con esa audiencia, estas cosas empiezan a ser importantes. De hecho, si nosotros entramos a la API de Facebook, esto es entrar ya no en la interfaz que ustedes entran en facebook.com, sino en interfaces que también están disponibles, digo, pero que no son la normal, o la de uso masivo, nosotros vamos a encontrar que, de nuevo, digo, los posteos en Facebook tienen esta forma, tienen una estructura de un JSON, ¿no? Digo, que es un formato dinámico que se construye y se reconstruye, y eso se interpreta de diferentes plataformas. Lo mismo con Twitter, ¿no? Digo, nosotros trabajamos con Twitter, yo trabajo mucho con Twitter en análisis. De hecho, la semana pasada justo presentamos una investigación que hicimos junto con FOPEA para tratar de comprender la aparición de bots y trolls en la conversación sobre el COVID en Argentina, y en ese sentido analizamos 3 millones de tweets, y de esos 3 millones de tweets, cada tweet tiene 90 columnas, es decir, cada pieza de contenido que para nosotros es un tweet, en términos de datos son 90 observaciones, es decir, 90 variables que cada una puede presentar diferentes tipos de observaciones. Entonces, lo que nosotros, si queremos llegar en ese sentido a interactuar, y eso que ven ahí abajo, de nuevo, es la representación gráfica de un tweet de Trump y la representación en código de ese mismo tweet, ¿no? Y ahí ven que tenemos, bueno, probablemente no lo aprecien, pero digo, esas son las 90 columnas que yo les decía, que están separadas por comas en ese texto incomprensible que está ahí abajo. ¿Por qué traigo este caso específicamente de este tweet de Trump? Porque cuando uno, por ejemplo, hace análisis de contenidos, en general, el objeto principal del análisis son los textos, ¿no? Uno analiza el texto. Ese tweet no tiene texto. Entonces, si uno hiciera un análisis de contenido tradicional y no viéndolo de esta forma en la cual estamos planteando que nosotros vemos los contenidos, se lo hubiera pasado por alto, ¿no? Pero, bueno, ahí vemos que el 11 de septiembre, día clave en la iconografía e historiografía actual de los Estados Unidos, ese fue el posteo de Trump, ¿no? Digo, y ahí hay un montón de cosas que podemos después leer o no leer, digo, pero esa foto de la bandera media asta ahí es como muy críptico, ¿no?
Pero bueno, digo, ¿cómo hacemos nosotros para cerrar esto de lograr interactuar, ¿no? Interactuar de alguna forma con esas piezas de contenido. Bueno, la verdad que hay diferentes formas. Nosotros somos de la escuela, bueno, veo que acá hay un alumno del seminario. Nosotros entendemos que para eso hay que saber programar, ¿no? Lo que no significa que yo sepa programar, más allá que algo más o menos me manejo, pero yo no soy un programador. Yo soy un comunicador, digo, yo me dedico a hacer consultorías, yo soy un analista, ¿no? Un estratega en todo caso. Yo no soy un programador. Y ahora podemos saber un poco cómo pensamos los equipos en este sentido. Y cuando uno dice, ok, bueno, hay que saber programar, bueno, ¿con qué? ¿No? Digo, hablábamos de herramientas. Bueno, nosotros somos de la escuela de R, que es un lenguaje de programación. Hay montones de lenguajes de programación. Ahí ven varios de hecho. Probablemente haya otra gente que sea del equipo Python, ¿no? Que son en general los dos equipos, por decir de alguna forma, las dos camisetas que se ponen hoy los que hacen ciencia de datos. Yo tengo mis peleas importantes epistemológicas con el concepto ciencia de datos. Yo no creo que sea una ciencia en sí misma, sino lo que hace es aportarle técnicas a otras ciencias que ya existen, en todo caso, y desde ese lugar sirven para construir nuevas metodologías, pero no es una ciencia en sí misma. En todo caso, la ciencia es la matemática, es la estadística, que nos sirven a nosotros para, a través de estos lenguajes de programación, generar nuevas metodologías para analizar los fenómenos, sea sociales, físicos, naturales, etc. Entonces, nosotros lo que hacemos efectivamente es trabajar con R, ¿no? Y R lo que nos sirve como lenguaje de programación es para dialogar directamente con la Matrix, como decíamos, para hablar con la API de Facebook, para hablar con la API de Twitter, para trabajar con grandes volúmenes de datos, para cruzar datos electorales, para cruzar datos electorales con datos de audiencia, para cruzar datos electorales con datos de la base de datos partidaria, para cruzar datos electorales con datos de, por ejemplo, niveles socioeconómicos que pueden salir de la PH. Y así estoy mencionando un montón de cosas, a propósito, ¿no? Digo, ese tipo de análisis son los que efectivamente hacemos cuando estamos armando una estrategia de campaña. Lo cual me lleva, obviamente, a tener que hablar de las estrategias de campaña, ¿no? Y en este caso voy a tratar de mostrar lo que para mí es, de nuevo, algo que se repite en la mayoría de las campañas en las que me ha tocado trabajar, pero cada vez se aplica de una forma distinta, ¿no? Y vuelvo a lo que decía al principio de esta idea de la improvisación, en el muy buen sentido de la palabra, la improvisación, en términos de que yo tengo que salir a jugar con las herramientas que tengo en el momento. Y de nuevo, y las redes, como ustedes bien saben y bien viven, o las plataformas o los nuevos medios cambian, ¿no? Entonces hace que nosotros también tengamos que cambiar. Pero esta estructura que les voy a mostrar ahora, en general, no la hemos cambiado, y en general les podría decir que no ha cambiado lo que voy a plantear acá. Entonces, nosotros básicamente cuando estamos saliendo a pensar las campañas digitales o las patas digitales de las campañas, y ahora podemos discutir un poco más de eso, nosotros tenemos un objetivo fundamental, que es ir a capturar clics. Nosotros necesitamos, Internet básicamente es y nuestra interacción con Internet, nuestra interacción como usuarios es una consecuencia una secuencia, mejor dicho, de clics. Nosotros vamos cliqueando y esos clics nos llevan de un lugar al otro, y esos clics nos permiten a nosotros seleccionar los contenidos con los que vamos a interactuar en el contexto de Internet. Entonces, ¿cómo vamos a ir a buscar esos clics? Bueno, no hay demasiadas formas. No podemos inventar demasiadas, y de hecho nosotros acá en general las sistematizamos en estas 5. Nosotros tenemos, por un lado, las plataformas de publicidad, ¿no? Sabemos que Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Spotify son básicamente plataformas de contenido y publicidad, ¿no? Y donde nosotros somos tanto como decíamos hoy, somos parte del contenido que se consume, pero también somos consumidores de publicidad allí. Bueno, ese es uno primero, ¿no? La otra es lo que se llama SEM. ¿Qué es SEM? Search Engine Marketing. Marketing que es publicidad también,
en motores de búsqueda. ¿Por qué marketing en motores de búsqueda? Bueno, porque así como yo les decía más temprano, que probablemente para mucha gente Internet sea el navegador, y no es eso, es mucho más, para mucha gente, mi mamá, Internet es Google. ¿No? Digo, la forma de entrada a lo que está detrás del mundo es Google. Entonces, si yo logro, y de hecho Google hasta tiene un libro de esto que se llama El Momento Cero, donde plantean su estrategia de cómo ellos desarrollaron el sistema de publicidad dentro del buscador, donde ellos lo que dicen es, si vos estás buscando, y les voy a dar un caso ahora en contexto, ¿no? Quinta para alquilar en enero en zona norte, es porque probablemente tengas una intención bastante concreta de alquilar una quinta en enero en zona norte. Entonces, si yo puedo intervenir, que es lo que nos permite Google, en ese proceso en el cual yo hago esa búsqueda y lo que yo quiero que aparezca ahí aparece primero, y la verdad que tengo una gran chance, de nuevo, estadísticamente después de eso lo tenemos medido, de que esa persona clique en lo que yo le estoy proponiendo. Entonces, de nuevo, SEM, otra herramienta. Después tenemos lo que se llama el posicionamiento orgánico dentro de esos motores de búsqueda, ¿no? El SEO, ¿no? La forma en la cual yo genero que esos contenidos que yo produzco ranqueen bien arriba en Google para que cuando alguien busca algo, llegue a mi contenido. Después puedo poner links, ¿no? Yo puedo tirar links por todos lados para que vayan a algún otro lugar, y obviamente puedo mandar mails, ¿no? No hay muchas más cosas que puedo hacer, ¿no? Mails masivos, ¿no? Digo, no digo mandar un mail a alguien, digo mandar cientos, miles, decenas de miles de mails. No tengo muchas más formas de captar clics. Lo cual me lleva a otra pregunta, y es, ¿a dónde van a llevar esos clics? Bueno, acá tenemos algo que se llama, lo que técnicamente nosotros llamamos las landing, ¿no? Las landing page. Y siempre traigo un caso que me parece muy claro en este sentido, y es una industria que usa muy bien esta lógica es la industria del turismo, ¿no? Bueno, hoy gran doliente del mundo en el que vivimos, ¿no? Pero digo, esa industria tiene un desarrollo muy interesante porque si ustedes se fijan y ustedes hacen clic en alguna promoción de viaje a Punta Cana en 12 cuotas sin interés, si hacen clic en ese banner, no los va a llevar a la portada de Despegar o de Al Mundo, donde sea, los va a llevar a que compren ese viaje específicamente. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros pensamos una estrategia de campaña sobre derechos humanos, medio ambiente, violencia de género, no lo voy a llevar después a la portada de mi web o a la cuenta de Twitter. Lo voy a tener que llevar a algún lugar que tenga algún sentido específico respecto de ese call to action, ¿no? Esa convocatoria que cliqué. Y en el fondo, nuestro planteo principal es: todos los clics deben llevar a mi base de datos. Todo esto que nosotros estamos planteando acá, con los contenidos que son lo que lo alimentan, con las métricas que son las que surgen de cada uno de estos pasos, con esas tasas de conversiones, con esa forma de analizar el circuito que se genera de audiencia dentro de todo esto, nosotros lo que efectivamente deberíamos lograr es tener cada vez más entradas en mi base de datos. Y acá la verdad que los que hacemos comunicación política tenemos una ventaja respecto de muchos otros que hacen comunicación y que tienen indefiniciones respecto del universo de su audiencia. Nuestra audiencia está perfectamente definida desde el momento en el cual hay un padrón electoral. Nosotros tenemos completamente claro nuestro universo. Y está definido. Al menos en países como el nuestro, como Argentina, donde tenemos una votación obligatoria, bueno, sabemos que hay X cantidad de personas y que esas personas aproximadamente entre el 70 y pico y el 80% van a participar de la elección. Entonces, nuestro universo está recontradefinido, es súper claro, entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es a ese universo, que además si trabajamos en campaña seguramente vamos a tener el archivo padrón, agregarle columnas. Así como decía hoy que un tweet tiene 90 columnas, bueno, nuestra base de datos tiene que tener cientos de columnas. Y esas cientos de columnas tienen que reflejar justamente nuestra interacción con la audiencia. Si esa persona, es decir, porque primero ahí yo tengo que cerrar un gap que es fundamental, una brecha que es fundamental, que es
ese clic de internet es anónimo. Yo necesito ponerle nombre y apellido. Y número de documento, si puedo. Email. Y número de teléfono. Y dirección. Y saber si está afiliado a mi partido. Y saber si interactuó con la campaña que yo hice. Si abrió el mail. Si me respondió el llamado telefónico. Todo eso son columnas. En esta forma de verlo. Son columnas que me van a servir a mí después para segmentar, ¿no? Digo, un poco en la bibliografía que les pasábamos. Hay algunos estudios de una organización acá de Argentina llamada DC, que es muy, muy interesante lo que hacen, sobre justamente el uso de la segmentación en los procesos de campañas electorales. Bueno, y voy a hacer 2 o 3 cosas más y ya después en todo caso abro para ir peloteando y dando vueltas y también para verlos porque me molesta esto de tener que ver la presentación y no verlos ustedes. Bueno, ¿cómo hacemos para encarar estos procesos? ¿Qué equipo armamos? ¿Cómo armamos un equipo? Porque claramente estos desafíos que estoy planteando yo, esta lógica de pensar que estoy planteando yo, requiere un montón de tareas, un montón de roles y un montón de acciones distintas que están necesariamente atadas a conocimientos, técnicas y uso de herramientas. Entonces, este es como nuestro Dream Team de la campaña. Y a ver, son roles, no son personas. No digo, también eso obviamente habla de la escala. Digo, yo me ha tocado trabajar desde campañas presidenciales hasta campañas de concejales. Entonces, obviamente en una campaña presidencial yo tenía 2 fotógrafos y 2 videógrafas, y en la campaña de concejal tenía al candidato sacándose una selfie con el teléfono, ¿no? Digo, eso también nos habla de la escala, ¿no? Digo, y yo todo lo que voy a plantear acá, y lo voy a plantear en un orden progresivo respecto de la relevancia, y si yo tuviera que pagar una sola persona, bueno, pagaría al primero que voy a mencionar, ¿no? Que es el jefe de campaña. Digo, lo primero para mí es fundamental. Nosotros usamos, yo aprendí con un manual de gestión de campañas electorales, que es un manual que desarrolló el NDI, que lo primero que nos dice, una de las cosas fundamentales y que no siempre es tan fácil, es que el jefe de campaña nunca puede ser el candidato. Tienen objetivos distintos, tienen necesidades distintas, tienen roles distintos y tienen que tomar decisiones distintas. Entonces no pueden ser la misma persona. Ok. Tenemos que tener un DIRCOM, tenemos que tener alguien que tenga el 360 de la comunicación, porque el jefe de campaña tiene que gestionar un montón de otras cosas, además de lo que tiene que ver con la producción del mensaje, ¿no? Digo, tiene que cargarse las finanzas, tiene que cargarse de ir a las discusiones en las cuestiones electorales, digo, de un montón de otras cuestiones que no son necesariamente la comunicación. Entonces tenemos que tener a alguien que tenga la cabeza puesta en la comunicación. Luego necesitamos, obviamente, alguien que se encargue de la parte gráfica de la comunicación, ¿no? Digo, porque de la estética visual de la comunicación. Nosotros, en esta campaña que mencionaba hoy presidencial, que hicimos en el 2015, teníamos una directora de arte, ¿no? Que era un poco la que marcaba la línea, ¿no? De qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal dentro de nuestros criterios estéticos. Teníamos un manual de marca. Teníamos un manual de fotografía, digo, teníamos un montón de formas en las cuales nosotros decíamos qué es lo que se tenía que hacer. Necesitamos lo que se dice el rol del community manager, ¿no? Alguien que maneje técnicamente las herramientas. Obviamente necesitamos fotógrafos, videógrafos, eso va a depender de la escala, pero hoy, digo, por lo menos, si vamos a hacer algo de contenido, tengo que tener 2 cámaras, una filmando en vertical y una en horizontal, ¿no? Porque depende del medio en el que vaya a publicar, me sirve o no el video. Entonces, por lo menos tengo que estar andando con, digo, y yo si me diera vuelta ahora, digo, en realidad, si ven lo que yo estoy viendo una cámara, y esa cámara tiene adosado otro trípode que tiene un celular en vertical, que es la forma en la cual yo ya lo tengo armado, digo, pero ya sabemos que son esas cosas técnicas que las tenemos que contemplar. Y acá viene la clave, necesitamos un programador. Cada vez más en el armado de equipos de campaña necesitamos gente que sepa programar, necesitamos gente que nos corra a nosotros del uso de la interfaz natural o masiva, de alguna forma, no natural, masiva, nada de esto es natural, todo esto es creado por el hombre, ¿no? La interfaz masiva, digo, yo no uso Facebook desde facebook.com, yo no pauto desde facebook.com, yo no uso Twitter desde twitter.com.
Yo tuiteo, pero no uso twitter.com. Yo tuiteo desde otro lugar, desde TweetDeck, o desde Hootsuite, o automatizado, o tuiteo desde R. Pero yo no uso twitter.com. ¿Por qué? Porque mi uso, en términos de gestión, de campaña, de este tipo de herramientas, es profesional. Y la verdad que en ese sentido tengo que usar herramientas profesionales para interactuar con estas plataformas. Entonces, de nuevo, si yo voy a pautar, por ejemplo, en Facebook, yo voy a ir al Ad Manager o me voy a bajar la aplicación que me da Facebook para gestionarlo desde mi escritorio. Entonces, desde mi escritorio puedo actualizar de a cientos de campañas publicitarias a la vez. Y después, obviamente, voy a procesar esas métricas. Y la verdad que para procesar esas métricas, y probablemente necesite no solamente el analista o la analista que está también ahí, sino que necesite alguien que logre filtrar, porque de nuevo, uno de los, no sé cuántos de ustedes habrán trabajado con las métricas de Facebook, pero si nosotros vemos cuántas columnas tiene, por ejemplo, las estadísticas de una publicación de Facebook, y hay un montón de información que es valiosa para algunas cosas y otra información que no es valiosa para algunas cosas, según lo que yo quiera buscar ahí. Entonces voy a necesitar filtrar eso. Cuando eso se hace de a cientos de campañas, y yo voy a necesitar a alguien que lo procese automáticamente. Entonces necesito un programador, una programadora. Necesito a alguien que logre, lo que nosotros decimos, masajear los datos para lograr hacerle las preguntas que a mí me interesan y que me den las respuestas que yo quiero de esos datos. Entonces, de nuevo, yo creo que un poco lo que cambia en la forma de armar los equipos de campaña tiene que ver con un clic que es muy difícil de hacer para los que hacen campaña hace mucho tiempo, y es, fíjense, acuérdense que el título de esta presentación decía Data Driven Campaigns, ¿no? Digo, campañas basadas en datos. Digo, cuando nosotros hacíamos campañas en los medios tradicionales, ¿no? En los medios que mencionábamos hoy como de esa época del mass media, ¿no? de donde pautábamos, comprábamos la página 3 de La Nación, digo, pautábamos en un lateral acá de Avenida Corrientes, o hacíamos un anuncio en la tele, y mira, yo tiraba el anuncio y pasaba. Como mucho tenía el rating, ¿no? Que es un indicador bastante discutible, ¿no? En términos de la precisión metodológica de lo que nos dice el rating. Pero yo no podía saber cómo interactuaba la gente con ese contenido, cuántas personas cortaban. Digo, yo hoy publico algo en YouTube y yo sé exactamente en promedio en qué segundo la gente lo deja de ver. Eso es un dato, que combinado con otros es información, que combinados con otros me da mi conocimiento suficiente para saber que quizás tengo que rediseñar toda mi estrategia. De YouTube, al menos. Porque los datos de YouTube me dicen que toda la gente se me va al segundo 5. Y bueno, si mi mensaje estaba en el segundo 10, y voy a tener que pensar varias cosas. Quizás que el mensaje esté antes, y quizás que tengo que producir mejor el video. Pero de nuevo, son decisiones que tengo que tomar basadas en datos, ¿no? Y esto es lo que muchas veces a la industria de la política y a la industria de las campañas le cuesta bastante, porque la intuición política, ¿no? Digo, eso que intuición política, ¿no? El olfato, ¿no? Digo, que muchas veces se pondera, se pone en discusión en este caso. No porque necesariamente lo que nosotros vayamos a decir en términos de nuestra interpretación de los datos vaya a ser contradictorio con ese olfato, sino que al revés, en muchos casos nos sirve para refrendar esa visión del político, pero a veces no. Y en esos casos es donde entramos en esas discusiones complejas sobre qué hacemos, lo que nos dicen los datos o lo que nos dice el candidato. Por eso es importante lo que decía de que el jefe de campaña sea alguien distinto del candidato. No sé si quieren que frenemos un poco acá, me quedan 2 o 3 cositas más que nada de recomendaciones, y abrimos a algunas preguntas, dudas, ideas, y después en todo caso seguimos, si les parece. Así Sí, Juani. que dejo acá como para que abremos la conversación. Ahí va. Desde ya, muchas gracias por la presentación, muy, muy buena.
Mercedes ya tenía la mano levantada y ya empezaron a llegar otras preguntas por el chat, así que primero le doy el audio a ella y bueno, después seguimos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, te hago un par de Gracias. preguntas medio criollas. Dale. Primero, un lugar donde nos recomiendes para, más que nada, en donde podemos aprender todo lo que sería ciencia de datos o R o lo básico. Y por otro lado, algo que no termino de entender es, o sea, lo que hacen con estos lenguajes de programación es, por un lado, vos bajás todo lo que sería la información de las redes sociales y después la cruzás con tu propia base de datos, y después lo que haces es con todos los clics o sea, vas metiendo esa nueva info en la base de datos. ¿Cómo serían como los seguimientos que haces en campaña? Mira, a ver. Sí, primero la respuesta es sí, digo, voy a arrancar por la segunda y después vuelvo a la primera. Sí, lo que nosotros hacemos en realidad justamente es procesar información, procesar datos, ¿no? Procesar diferentes tipos de fuentes de datos, y eso de por sí nos obliga a pensar en dos lógicas de segmentación. Una es la segmentación por individuo y otra es la segmentación por segmento, valga la redundancia, ¿no? Digo, yo puedo saber que, ahora no, entraría en el 25-35 hombre joven profesional, ¿no? Entonces, para llegar a mí, me pueden llegar por el segmento o porque me llegan a mi mail directamente, ¿no? Esa es una primera parte, de que yo trabajo por comuna o por bases de datos, ¿no? Esa es una primera. Porque hay datos que me van a servir a mí para asociarlos a comunas y hay datos que me van a servir a mí para asociarlos a personas, ¿no? Por eso es importante esta primera. Y segundo, sí, lo que nosotros tratamos de hacer justamente es combinar diferentes fuentes de datos para que nos sirvan para responder las preguntas que a nosotros nos pueden llegar a surgir en el proceso de desarrollo o de implementación de la táctica, ¿no? o de la cuestión operativa. Respecto de la primera pregunta, y puede ser que en un momento se me apague la cámara y ahora yo lo resuelvo, pero bueno, acá tengo algunos exalumnos del seminario, digo, nosotros en el seminario de la carrera damos R, ¿no? Le damos R a los alumnos, ahí lo veo a Agustino y alguno más, para que justamente empiecen a incorporar este tipo de herramientas en el desarrollo profesional, y yo soy un convencido, Tony, el titular también, digo, y el resto del equipo nuestro también, en que las ciencias sociales necesitan, digo, ya es una necesidad el incorporar este tipo de herramientas para hacer sus propios análisis. Yo creo que necesitamos sociólogos programando, necesitamos antropólogos programando, necesitamos politólogos, necesitamos comunicadores, necesitamos las preguntas de las ciencias sociales y las técnicas, en este caso, de la informática, de la estadística, de la matemática, para analizar estos fenómenos. Porque la verdad que si no, lo que estamos haciendo es desaprovechar esta sociedad de la información, un poco que planteamos al principio, esta abundancia de datos y de información que están ahí y que si no tenemos capacidad real de poder lidiar con ello, va a ser difícil. Después, digo, más allá del chivo al seminario, digo, buscá, hay varios cursos ya armados de autoadministrables de ciencia de datos para cientistas sociales. Hay uno muy bueno que hizo un amigo y colega que se llama Antonio Vázquez Brust, sobre ciencia de datos para ciencia política específicamente, y armó algunos otros parecidos, así que googleen eso, y si no ahora después que recuérdenmelo y se los mando para que lo tengan como referencia. Y una amiga y colega y también graduada de la carrera, Guada González, que también está conmigo en el equipo del Observatorio de Redes, está dando algunos cursos también en EANT y en algunos lugares más, así que ahí tienen como algunos puntos como para arrancar a buscar. Bien, le voy a dar ahora la palabra a Basti, que tiene levantada la mano. Hola, yo tengo Buenas. dos preguntas. Una respecto a los costos en campaña, en el manejo de las redes, o sea, pensando en el equipo que nos presentaste, ¿qué tan costoso sería? Y mi segunda pregunta va de la mano de ello, porque citando súper rápido un ejemplo, en 2018 aquí en México, para las elecciones presidenciales, el candidato que resultó electo justamente era altamente popular en redes sociodigitales.
Y de acuerdo a varios estudios, la mayoría de la población joven era la que lo seguía en las redes, y ya cuando se realizaron las votaciones, pues resultaron que en realidad la población joven fue la que menos votó, ¿no? Entonces, si podemos llegar a tener como este problema de invertir mucho y que al final las votaciones no esté en mi público al que yo lance la campaña en las redes, pues qué tan bueno, qué tan malo, qué tanto podría gastar en este tipo de redes, en este tipo de campañas en las redes. Bien. Yo creo que hay un problema en general en en ciertas correlaciones que no son correlaciones. ¿No? Digo, que tener seguidores no es tener votos. Tener likes no es tener votos. Tener retweets no es tener votos. ¿No? Digo, eso me parece que es lo primero que es fundamental. Y la verdad que buscar esos patrones de correlación, bueno, nosotros lo hacemos, tratamos de buscarlos, ¿no? Digo, pero no es tan simple. Digo, necesitas muchos datos y necesitas un montón de información para tratar de entender esa correlación. Y ahora esperen que me quedé sin cámara y denme un segundito, que ya vuelvo, pero mientras igual les sigo contando. En términos de inversión, es mucho más barato, si lo calculo en función de alcance, la inversión en redes, por decirlo de alguna forma, que en vía pública. ¿No? Digo, un lateral de un edificio me sale todo el equipo de la campaña y toda la pauta que puedo hacer en Facebook durante 3 meses. Tranquilamente, y le voy a llegar a, y no voy a exagerar, 50 veces más gente, sin dudas. Sin dudas. El tema de nuevo es a qué gente. No digo, está muy bien lo que decís vos de que si yo voy a hacer una campaña para un primer candidato a concejal en un pueblo de 15.000 habitantes, no en una ciudad de 15.000 habitantes, y quizás no voy a invertir mucho en Twitter. Quizás en el fondo voy a terminar arreglando con el de la radio o el del medio local. ¿No? Entonces, de nuevo, digo, yo estoy planteando una forma de hacer campaña o de pensar las campañas que también está muy atada a grandes centros urbanos, grandes conglomeraciones o ese tipo de configuraciones de audiencia. ¿No? Pero en el fondo, cuando hago el cálculo de costo por contacto, me va a ser muchísimo más barato, sin dudas. No sé si te contesté ahí suficiente o te queda alguna duda más de eso. Buenísimo, Juan. Tenemos más preguntas. Milagros pregunta si la instalación del hashtag, ¿cuánto sirve para hacer crecer un partido político chico? A ver. Mirá, yo soy muy, muy discutidor del hashtagismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de esa confianza en que por instalar un trending topic voy a hacer algo. Yo creo que cada vez vale menos eso. Y la verdad que a mí no me... A ver, yo creo que le sirve mucho al community manager para sentirse de que logró algo más que en realidad para afectar la conversación pública, en la gran mayoría de los casos, ¿no? De nuevo, para mí son esas cosas que terminan siendo la forma de entrar a esto que decía de la cosmética, del uso de la tecnología desde el lugar de los espejitos de colores, más que el uso de la tecnología como una forma real de cambiar mi forma de hacer campaña. ¿No? Que eso es lo que para mí es importante de todo esto. Y perdón, pero todo esto es mientras sigo tratando de reactivar la cámara. Pero para mí a ver, yo esto lo he discutido con varios amigos que son diputados o legisladores o que ocupan cargos y que me vienen y me dicen, che, mirá, tengo un promedio de 50, 60 retweets, estamos bárbaros, vamos mejor que... Y te pones a ver y son todos los pibes de su grupo de militancia, ¿no? Y la verdad que no estamos logrando romper la barrera de tu ahora que está de moda el término burbuja, ¿no? Digo, no estás saliendo de tu burbuja, capo. Digo, por más de que tengas un número de retweets más grande que el que tiene el que está en tu banca al lado,
son lo mismo que con lo que te juntás a comer el asado todos los fines de semana. Entonces, digo, o hacer la actividad en el comité o en la unidad básica. Digo, no va a cambiarte mucho a vos tu alcance. En el fondo, lo que vas a terminar haciendo es, de nuevo, digo, es más un mimo a uno mismo que un efecto real de impacto en la audiencia, por decirlo de alguna forma. Bueno, esto no lo estoy pudiendo solucionar, así que voy a volver a la presentación. Perdónenme. La técnica siempre, cuando hablamos de tecnología, nos suele fallar. Pero bueno, esa es un poco mi percepción sobre el hashtagismo, ¿no? A ver, lo que no significa que si yo estoy planteando, de nuevo, una interpretación de la realidad y eso se convierte en un trending topic, esté bueno. Eso es otra cosa. Digo, si una frase mía se convierte en trending topic, está buena, pero si yo instalé el hashtag porque mis 300 militantes salieron a tuitear a la vez, y ahí es donde me parece que no sirve tanto. No sé si queda alguna otra. Pablo levantó la mano, así que le vamos a dar audio. Ahí estamos. Bueno, nada, nuevamente gracias a las organizadoras, gracias Juan. Reflexiones y quizás ahí una pregunta asociada. La primera reflexión, todo lo que estamos conversando tiene que ver también con esa relación que hay entre esa dirección que rescata, que de alguna manera redacta en función de los datos también la estrategia comunicacional general, la estrategia política. Vos ahí en los muñequitos Playmobil que estuvieran perfectos, estaban hermosos, ponía la dirección del jefe de campaña, jefe de campaña, diferenciada de la dirección de comunicación, ¿no? Y me parece que eso está muy bien porque diferencia fundamentalmente algunas, entre otras tantas funciones, la función de la política y la función de la estrategia comunicacional para el objetivo político. Y es ahí donde, en función de la estrategia comunicacional para el objetivo político, uno define con el equipo qué herramienta aplica mejor a resolver ese problema. Entonces la primera pregunta es, ¿estás de acuerdo en que todo lo que estamos conversando desde hace un tiempo prudencial es una herramienta al objetivo político o te parás desde otro lado para discutir esa posición? A ver, yo creo que yo soy de una escuela de la comunicación. Yo doy clase en la maestría en comunicación política en el Austral, donde somos del equipo de Riord de alguna forma, y nosotros tenemos ahí, compartimos algunas visiones en ese sentido. Y yo creo que la comunicación política es tanto comunicación como política, ¿no? Y que en el fondo lo que nosotros hacemos es instrumentalizar la política a través de nuestros conocimientos técnicos, académicos, científicos, y algo de intuición también a veces, de cómo logramos justamente convertir esa visión política o ese planteo político o esos posicionamientos en piezas de contenido y en estrategias y en definiciones de objetivos, ¿no? Digo, yo acá no entré tanto en la discusión del cómo definimos los objetivos de la campaña y todo eso, pero los objetivos a mí me vienen dados, ¿no? Digo, son los objetivos de la política. Digo, yo lo que tengo que hacer en todo caso es lograr que esos objetivos que la política tiene funcionen en el contexto mediático actual. Y en ese sentido, a ver, ¿cuál es una de las discusiones que suele venir y que creo que está un poco detrás de lo que preguntás? ¿No? Digo, por más de que a mí la encuesta me diga que me va digo, que tendría que estar hablando de un tema, si ese tema no es parte de mi agenda política, y no sé si lo voy a forzar. Alguno estaría dispuesto quizás, ¿no? Digo, va a depender también de los parámetros de lo aceptable en términos del desarrollo profesional de cada uno. Pero, digo, yo soy muy de la idea de que nosotros lo que nos toca es aplicar la interpretación de la política y en todo caso discutirle a la política desde nuestro lugar de los datos y desde nuestro lugar de la comunicación específicamente, cuáles son las mejores herramientas que va a tener disponible la política para lograr sus objetivos.
Muy bien. Tenemos otra pregunta. Gustavo pregunta, en la elección pasada, en el Frente de Todos, Alberto no tuvo jefe de campaña. ¿Qué crees que se perdió de gestionar o obtener ese espacio en su ausencia? Me atrevería a discutir eso de que no tuvo jefe de campaña. Pero más allá de eso, lo tuve a Juan Courel de alumno, yo también en la maestría, así que conozco bastante el equipo ese. Y Nico Ritaco, el CM, es amigo también. Pero, a ver, él fue jefe de campaña antes. ¿No? Alberto fue jefe de campaña antes. Entonces, él entiende, o debería uno asumir que entiende los roles. Yo igual soy de la escuela, de nuevo, como decía, para mí son roles distintos, y yo creo que de hecho es un statement de la política, él no tuvo jefe de campaña, y es una construcción comunicacional, él no tuvo jefe de campaña. Hay una estrategia detrás de decir no tuvo jefe de campaña. ¿No? Hay una decisión comunicacional de salir a plantear el jefe es el jefe, y hay un solo jefe, que tiene que ver con el contexto, con la fórmula, ¿no? Con un montón de cuestiones que eran dadas por el hecho propio, y ahí aparecí, no sé si me ven de nuevo. Perdón, ahí estoy. Con el hecho, perdón, me conecté con el teléfono para entrar, para que me vean al menos. También. Pero en ese sentido, me parece que de nuevo, ese es un mensaje. El decir eso es un mensaje. Y hay una estrategia detrás de ello. Y yo después me atrevería de nuevo a discutir que eso no significa que en realidad, en términos prácticos reales, no haya gente que haya tomado decisiones del jefe de campaña que no fue Alberto. Muy bien. Agustín pregunta, ¿cuáles son los datos más relevantes a tener en cuenta para una campaña electoral por Instagram? Por Instagram. Yo te diría que lo primero, a ver, mira, yo una de las cosas que primero hago, y esto se aplica a este caso puntual también, es cuando me dicen, bueno, tenemos que hacer una campaña para Carlos Casares, o La Barría, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde sea. Lo primero que hago es voy a Facebook, a la plataforma de anuncios, y me fijo cuál es la audiencia en Facebook en ese lugar. Es decir, empiezo a tener un primer mapa de... ¿Y por qué digo Facebook? Porque Facebook es Instagram. ¿No? Es lo mismo. De hecho, hoy hasta las historias de Instagram las veo por Facebook. Más allá de que es la misma plataforma tecnológica, ¿no? Y la misma empresa. Entonces, para mí, lo primero es saber, bueno, cuál es el alcance que yo puedo tener en Instagram, en este caso, o en Facebook, en hacer campaña en la ciudad X, ¿no? O en el caso X de donde sea. Eso es lo primero. Porque eso me va a orientar para decir de nuevo, ok, bueno, quizás tengo un segmento en el cual tengo audiencia suficiente como para pensar en producir contenido para ello. Entonces, de nuevo, quizás tengo gente, de nuevo, 15, 35, 25, 40, voy a empezar a ver, y eso obviamente lo tengo que tener cruzado con un análisis bastante claro y bastante natural y bastante normal y básico de todo lo que hacemos en campaña, es cómo se distribuyen los segmentos de mi audiencia electoral. Yo tengo que saber si, yo soy de La Plata, ¿no? Más allá que había un Capital hace unos años, yo sé cada circuito de La Plata qué nivel de densidad de los diferentes segmentos de edad. Yo sé que en el norte, en el circuito 6, tengo mucha más gente grande que en el circuito 1, que es el centro. Entonces, de nuevo, ahí también tengo que empezar a conocer el territorio y conocer el territorio físico para que ese conocimiento del territorio físico se pueda anclar. A ver, esto no lo dije, pero es central y es importantísimo. Nada de esto reemplaza al territorio. Nosotros lo que estamos ganando es una dimensión nueva a ese territorio que nos permite justamente, y ahí es donde es lo interesante de los datos, verlo al territorio en función de otras cosas más. Como por ejemplo, qué nivel de peregrinación. Estas son cosas que nosotros lo hacíamos,
¿qué nivel de pregnancia de voluntarios o militantes tengo por comuna? ¿Dónde están distribuidos mis militantes? ¿Dónde están distribuidos mis afiliados? No, bueno, esas son cosas que tengo que saber. Que no puedo no saber si voy a arrancar a hacer estas cosas. Yo necesito romper la barrera de ese clic anónimo y además orientar mi trabajo en el territorio. Porque, a ver, yo cuando hacía esas cosas, por ejemplo, una de las cosas que hacíamos era armábamos call centers de la gente del barrio. Entonces, los de la Comuna 5 llamaban a los de la Comuna 5. Y los de la Comuna 6 llamaban a la Comuna 6, los de La Plata a los de La Plata, y los de Bahía, que la Bahía Gise, a los de Bahía. Entonces, cada uno tenía su lógica donde la estrategia digital de la base de datos tenía un impacto directo en el territorio. Y esa es la clave, ¿no? Digo, yo no puedo disociar Instagram del territorio. Bien. Lucía pregunta si todo esto que venimos hablando hasta el momento se puede aplicar a lo que sería la creación de agenda. Sí, sin dudas. Sin dudas. De hecho, hay dos colegas de aquí, Ernesto Calvo y Nati Aruete, que hablan mucho, trabajan mucho justamente en el tema de agenda setting, agenda melding, ¿no? Digo, de las diferentes formas en las cuales nosotros entendemos, digo, sin caer en la lógica esta de la aguja hipodérmica y todo eso, ¿no? Digo, pero sí claramente, digo, nosotros nos convertimos en constructores de sentido cuando estamos produciendo contenido en estos contextos. Entonces, claramente, digo, nuestra capacidad de influir sobre esa agenda va a estar determinada por un montón de cuestiones. La calidad del contenido, la calidad del mensaje, la oportunidad en términos con montones de casos donde hemos medido mensajes iguales de políticos muy parecidos que con una hora de diferencia tienen un impacto completamente distinto, ¿no? Digo, de nuevo, hay un montón de... Ahí de nuevo el vector tiempo pasa a ser central en el impacto, ¿no? Digo, la oportunidad de decir el mensaje en el momento justo para que salga de Twitter, digo, empiece a ser tomado. Hoy no hay hecho político que no tenga notas en los diarios que lo cubren con tweets de otros políticos opinando. No, bueno, digo, a ver, para mí hasta hay toda una estrategia ahí, que de hecho lo hemos hecho muchas veces, de pensar el tweet para la nota de qué dicen los políticos sobre esto. Y no solamente lo pienso, sino que se lo mando al editor directamente, ni siquiera espero que lo vaya a encontrar. ¿No? Digo, también ahí de nuevo, el digital no labura solo. Yo en mi escritorio de al lado está el de prensa, que hace otra cosa completamente distinta, pero que en estos casos jugamos juntos. Yo tengo un caso que la otra vez lo contaba en mi materia, que es, nosotros en la campaña de 2015 negociamos una nota con un medio muy grande de que íbamos a salir con una campaña de afiches. Lo peloteamos con 2 o 3 medios y nos dice, ok, bueno, pero déjame que yo salgo primero. Ok, dale. Entonces, salió antes la nota que el afiche. Digo, el afiche salió también, digo, para salir a la vez, digo, tuvimos que esperar a que salga la nota en el digital para salir nosotros con la pauta en los medios. Digo, bueno, son parte justamente de las técnicas, ¿no? De cómo hacemos para que también esto trabaje en sistema. De nuevo, yo en general soy el digital, digo, pero no puedo jugar diferente de cómo juega el de prensa y diferente de cómo juega el de territorio en la estrategia general. Bien, vamos con la última pregunta. Juan Pablo pregunta, ¿qué pensás de lo que fue la experiencia del Partido de la Red en Argentina? ¿Ves que haya lugar en el espectro actual para algún intento de posicionamiento de ese estilo nuevamente? Mira, tengo posiciones encontradas sobre eso, te diría. Primero porque tengo muchos amigos ahí, varios amigos al menos. Y segundo porque tengo varias gente que tampoco me cae muy bien, al contrario. Entonces, tengo esas cosas encontradas. A ver, yo creo que es fundamental y necesaria la aparición de nuevas expresiones.
Y yo creo, y yo vengo de un partido político y soy una persona de partido, digo, más allá de que hoy como consultor profesional, digo, me toca a veces trabajar para otros espacios políticos, digo, pero yo vengo de la política, ¿no? Digo, yo arranqué a militar cuando tenía 15 años en el secundario, y después fui profesionalizándome y tecnificando mi interpretación sobre esas cosas, hasta hoy dedicarme a laburar de ello. Pero en ese sentido, creo que nosotros en la Argentina, digo, todavía tenemos una configuración de partidos que hace que ese tipo de fenómenos o terminen jugando a través de los grandes frentes electorales o terminen como el Partido de la Red, ¿no? Y de hecho, si ves lo que pasó después específicamente con algunos de los actores del Partido de la Red, es que terminaron algunos accediendo a cargos por otros partidos después, ¿no? Siguiendo con la remera del Partido de la Red, pero dentro de otras listas. Entonces, de nuevo, me parece que, no sé, digo, oyendo otro caso, Ofelia Fernández, ¿no? Digo, son esas representaciones que me parece que son necesarias hoy en los contextos, digo, yo no estoy necesariamente alineado con esas posturas, pero el hecho de que haya estado Woz trapeando en el Instituto Patria, digo, me parece hermoso, me parece que esas son las cosas que tienen que hacer que son necesarias y que tienen que hacer todos los partidos para incorporar a ciertos sectores que hoy se sienten bastante alejados de la política. No sé si el Partido de la Red es la forma, no sé si Ofelia es el camino, pero me parece que son expresiones necesarias para incluir en la política a más gente de la que tenemos hoy. Bien, Juani, justo cuando Vicky dijo que era la última, se sumó una preguntita más, que básicamente habla sobre el financiamiento de una campaña. Sí, entiendo que como equipo, ustedes presupuestan también cuánto es lo que necesitan gastar en la campaña, o se les dice cuánto presupuesto hay y ustedes trabajan en base a eso. Es una pregunta de Gustavo. Es una pregunta muy difícil esa. Y es una pregunta que nos hace sufrir mucho esa, cuando estamos armando las campañas. A ver, yo creo que eso depende con el nivel de cercanía que vos estás del jefe de campaña y el nivel de comprensión de todos estos fenómenos que hablamos del jefe de campaña. Yo he tenido la suerte en general de trabajar con jefes de campaña que entendían todo esto que yo planteo y que de hecho en algunos casos de ellos lo aprendí. Entonces, en ese sentido, no era tan difícil la conversación, pero igual yo me agarraba la cabeza cuando veían que contrataban un lateral de edificio, ¿no? Digo, me pasaba igual, ¿no? Y yo después tenía que pelear, bueno, en plata de hoy sería, no sé, de 50 lucas por un anuncio, ¿no? Digo, cuando eso costaba en plata, hoy no sé cuánto puede costar un lateral, pero puede costar 1 millón, 2 millones, no sé cuánto puede salir, ¿no? Entonces sí, digo, yo creo que ahí lo importante es que el que reparte la torta entiende lo que estemos diciendo, porque si no, y la verdad que ni me contrates, porque para estar ornamental, y bueno, de nuevo, contratar a la agencia que te hace como el de Francia, que haces el coso con hologramas, y listo, digo, y ya cubrimos la pata tecnológica con eso. Porque de nuevo, digo, yo vengo en este caso de una postura sobre la tecnología. Entonces, si yo para aplicar esa postura, necesito espalda. Y necesito que el que me trae a la mesa compre lo que yo estoy vendiendo, porque si no, no le va a servir a él y no me va a servir a mí. Bien, bueno, creo que hasta acá llegamos con las preguntas. Si alguno tiene alguna otra o quiere levantar la mano, es el momento. De por sí, obviamente, te agradecemos un montón, Juani. Y me parece muy importante el chivo al seminario, porque es uno de los seminarios, creo que, más modernos, por lo menos de nuestra carrera, y que se nota en la cantidad de inscriptos. Se da el primer cuatri, ¿no? De cada año. Sí, el primer cuatrimestre, ahí lo veo a Juan Pablo, Agustín, algunos de los que nos han sufrido, así que pregúntenles a ellos en todo caso, más que a mí. Seminario el seminario que se llama Laboratorio de Políticas Públicas.
Bien, no tenemos más preguntas, así que nuevamente te agradezco y les agradezco a todos y todas por haber estado otro viernes acá y nos vemos el viernes que viene en el cuarto encuentro. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, Caro, y a todo el equipo de la carrera por el espacio. Y ahí sí, después en todo caso, yo le paso la presentación, ahí van a tener mi mail por cualquier duda o consulta. Así que muchas gracias, gente. Cuídense. Bueno, muchas Chao, gracias. gracias. Buenas tardes a todos y a todas.